Nos dan esa función con un parámetro A, ¿no? Un coeficiente, hay algo A. Y te dicen que tiene un extremo relativo en x igual 3. ¿Qué se te ocurriría hacer para poder sacar A? Tenemos que sacar A y nos dicen que hay un extremo relativo en 3. Sustituyendo la x por un 3. Pero eso no te está confirmando nada. ¿Tú cómo estudias extremos relativos si te da una función normal? Yo puedo meter la x, poner un 3 en la x, pero me va a quedar en función de A y no voy a sacar la y. ¿Te das cuenta? No vas a sacar nada de ahí. En cambio, tú si te da una función cualquiera, ¿cómo estudias extremos relativos? Tú de una función estudias. Todo lo que has dado va a ser para hacer funciones. Estudias el dominio, ¿no? Puntos de corte, puedes estudiar también para ver dónde corta. Simetría. Par o impar, ¿no? Puedes ver también el signo, que es para ver cuando está por encima de x o tal. Puedes ver asíntotas. ¿Has visto algo de asíntotas? Sí. O los límites. Monotonía. ¿Con qué se hace monotonía? ¿Cuándo crece, cuándo decrece? ¿Te acuerdas? Si era mayor que 0, menor. No, eso es lo de la. Eso es el signo. Monotonía. Esto se hace con la primera derivada. Y de ahí también sacas extremos relativos. Eso es lo que tienes que tener que utilizar aquí. ¿No te acuerdas de esto? ¿Te suena ahora que te lo he dicho? Primera derivada. Sí, sí. La primera derivada para estudiar monotonía. Y viendo la monotonía, también estás viendo los extremos relativos. Y luego también puedes estudiar con cavidad y convexidad. ¿Cómo se estudia esto? Con la segunda derivada. Con la segunda derivada. Y dar puntos, tal, así más o menos con eso y ya está. Entonces, tú te dicen que hay un extremo relativo, un x igual a 3. Vamos a hallar los extremos relativos como si fuese una función normal. El número 0. Esta nos quedamos con la constante fuera y la de 1 partido de x es menos 1 partido de x cuadrado. Bien. Y ahora esta vamos a hacer el cociente. ¿Abajo qué iría? X a la cuarta. Al cuadrado al cuadrado a la cuarta. Arriba, derivada del primero. 0, ¿no? 0. Tal, menos. Esto va a quedar 0, ¿no? Menos. El primero sin derivar. Por otro, sí. 6 por... ¿Cuál es la derivada de lo de abajo? Que es una potencia. Eso sí, 2x. Y ya lo tienes ya. Menos 12x partido de x cuarta. Y siempre se puede simplificar algo. Perfecto. Vale. Entonces estamos estudiando monotonía. Como si fuera una función normal, ¿no? ¿Qué harías ahora para sacar los extremos relativos? O sea, la monotonía. ¿Cómo estudiarías la monotonía tú ahora? Los extremos relativos son máximos y mínimos. Pero tú, al ver la monotonía, puedes ver dónde hay máximos y mínimos. Porque un máximo, ¿qué pasa en un máximo? ¿Qué se cumple en un máximo? ¿Qué pasa a la izquierda con la función? Que crece y luego decrece en un máximo. ¿Y en un mínimo qué le pasa a la función? Que decrece y luego crece. Entonces, pues subiendo la monotonía, puedes ver si hay máximos o mínimos, extremos relativos. ¿No? Punto de inflexión es cuando cambia la curvatura. Eso lo haces con la segunda derivada.
Cuando va de convexa a cóncava, algo de eso, ¿no? Sí. Eso es punto de inflexión. Aquí hablamos de extremo relativo. Pongo por ahí abajo. Entonces, ¿cómo se hace la monotonía de una función? Te voy a explicar. Ya se acabamos antes explicando mejor una función entera que andando con estas cosas. Monotonía. Mm, representar en una recta los puntos que hacen que f de prima de x sea 0 y los que no forman parte del dominio. Los pones en una recta y luego mirábamos el signo de la primera derivada. ¿Te suena todo esto? Sí. Entonces, tú sigues estudiando monotonía normal. ¿Qué tendrías que hacer ahora con la derivada? Igualar la 0. Igualarla a 0. ¿Qué se cumple? Tú para hacer monotonía haces lo de representar una recta. Yo que sé, ponte que es el 0 y el 2, ¿no? Y mira signos de la primera derivada. Aquí me quedó más, aquí menos, aquí más. Pues aquí crece la función, aquí decrece y aquí crece, ¿no? ¿Qué se está cumpliendo en los puntos en los que hay extremo relativo? Es lo que tienes que saber hacer aquí. ¿Qué se cumple en los puntos en los que hay extremo relativo? O sea, mira, vuelvo a lo de antes, perdón. ¿Ves lo que estoy poniendo ahí en rojo, no? Sí. ¿Qué te he dicho yo del máximo y el mínimo? ¿Cuándo tenemos máximo y cuándo hay mínimo? A la izquierda de un máximo, ¿qué hace la función? Crecer. Crecer, y a la derecha, Decrecer. decrecer, y en el mínimo al revés. Entonces, por ejemplo, ¿aquí qué pasaría? Si la derecha, a la izquierda crece y a la derecha decrece. Que hay un máximo. Aquí hay un máximo. Y aquí, esto me lo he inventado, ¿eh? Y aquí, Hay un mínimo. un mínimo. ¿Hasta aquí estás? Tú estudias una función, te sale esto. Ahí hay un máximo y un mínimo. ¿Y esos puntos cómo los sacaste? Es la pregunta que nos falta por resolver y ya está. ¿De dónde sacaste ese 0 y ese 2? De la primera derivada igual a 0. Esos son tus máximos y mínimos. No va a haber más puntos. ¿Qué va a cumplir un extremo relativo para cualquier función siempre? ¿Qué se cumple en un extremo relativo siempre? Que hace 0 a la derivada. Bien. ¿Y dónde te dicen que es el extremo relativo? En 3. Entonces, que f' en 3, ¿cuánto va a valer? 0. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Sustituirlo. 4. Te queda menos 4 la A. Ahora nos pide ver si es máximo o mínimo, ¿no? Sí. Tú ya tienes que la A es menos 4, vale. Nos falta ver primero cuál es el punto exacto. ¿Entiendes que es un punto? No vale decir que es en x3. Es un punto exacto. ¿Cómo podemos sacar ahora qué punto exacto es? Sustituyendo el 3 en la derivada. En la derivada no, en la normal. El máximo mínimo, ¿cuál va a ser? En el 3 y te falta la coordenada y. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué? F en 3. ¿Lo entiendes ahora? Sí. F en 3. Entonces, ahora en vez de poner A, pones ya menos 4. Con el 3. Y lo que nos quede esto. Tengo ya la solución aquí. Un tercio. ¿Entiendes que el punto es el 3 un tercio, no? Sí. Tú, para extremo relativo, cualquier extremo relativo te cumple que la primera derivada vale 0. Eso está ahí. Y luego, para sacar el punto exacto, sustituyes. ¿Y ahora cómo miramos si es un máximo o un mínimo? Con la segunda derivada. ¿Te suena esto? Con la segunda derivada comprobar si es Sí. máximo. Lo haces en optimización. No es que en optimización siempre sacas la función, la deriva, sacas la candidata y luego vuelves a hacer la derivada segunda para comprobar. Sí. Pues aquí, para comprobar si es máximo o mínimo,
haces la derivada de segunda. Te lo pongo aquí. Menos A. Entonces aquí tienes que haber puesto un más 4. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Y entonces aquí te queda un menos y aquí también, ¿vale? Así está perfecta. Y ahora, ¿cómo comprobas si en el 3 hay máximo o mínimo? Con la segunda derivada. Sustituyendo el 3 ahí. Haces f segunda en 3. Queda mayor que 0. Cuando te queda mayor que 0, ¿qué es lo que se comprueba? Es mínimo. Que es mínimo. Como queda mayor que 0, pues es mínimo. Y lo que haces en optimización es muy parecido. Derivas, sacas un candidato igualando a 0. Segunda derivada ahí y ya compruebas si es máximo o mínimo. Dependiendo si estás maximizando o minimizando. Mm. Lo pones ahí. Es un mínimo. Y el mínimo es el 3 un tercio. El punto exacto.